Bueno, las medidas vistas desde el punto de vista general que puede tener la opinión pública pueden llegar a ser interpretadas como buenas medidas, pero la realidad es que no dejan de ser medidas que no son aplicables, como la mayoría que se han ido anunciando durante todo el último tiempo de la sequía, de, de todo el contexto económico que se trata de resolver con parches y no con medidas de fondo. Estas medidas prácticamente no van a ser posibles de ser aplicadas porque necesitan de muchos requisitos que tienen que ser cumplidos para poder acceder. Por ejemplo, el tema de los 5.000 kilos de urea por productor. Hay un cierto volumen de fertilizante disponible para todo el país, sí, es para todo el país. Y los productores tienen que cumplir con requisitos de declaraciones juradas de ganancia de años anteriores, que generalmente no lo van a habilitar porque no tienen disponible el cultivo para ser aplicado ese concepto. Entonces es una sumatoria de trabas para hacer ver que se da algo y realmente es inaplicable. Y después se anunció también el tema del dólar soja, que en realidad no lo es un diferencial que se le da a los exportadores para que puedan hacer cierto tipo de operaciones con el dólar MEP, con sus operatorias, y eso le da la posibilidad al exportador de pagar un sobreprecio al productor, que lo maneja el exportador a su conveniencia. Entonces seguimos con medidas que no son claras, que no son fáciles de aplicar, que quedan en manos de gente que no lo administra como corresponde, y el único damnificado sigue siendo el productor, porque para el público en general las medidas parecen ser muy buenas, pero para el productor no es ninguna solución, y muchas veces le agrava la situación, porque todas estas intervenciones del mercado lo que hace es generar inflación en dólares, aumento del dólar, escasez de insumos, ahora hay escasez de combustible, todas cosas que el productor necesita tener claras y que no las tiene. Las personas que trabajamos en el sector, que somos muchas, porque no es solamente el productor agropecuario, sino todo lo que está alrededor de ese productor agropecuario, estamos hace 3 años, o sea, la actividad es una actividad a cielo abierto, o sea, estamos dependiendo constantemente de si llueve, si no llueve, si cae granizo, o qué es lo que ocurre. Entonces, hace 3 años que venimos bajo efectos de la llamada Niña, con lo cual los rendimientos fueron cada vez menores. El peor fue el año pasado, que bueno, sabemos que hubo una sequía tal que puso en jaque un montón de cosas, incluso los ingresos propios del gobierno de parte del sector, ¿no? Porque fue demasiado grande. En realidad lo que pide el sector no es que lo ayuden dándole limosna, por llamarlo de alguna forma, sino que lo que se pide es que nos dejen trabajar, y una forma de dejar trabajar es dejar de poner impuestos abusivos con respecto a la producción. Entonces, cuando esto pueda ocurrir, cuando el propio productor pueda incluso utilizar su moneda de cambio, que es lo que cosecha, porque muchas veces lo que el gobierno le hace creer a los argentinos es que el productor se guarda su cereal porque quiere tener eso guardado mientras otras personas están pasando hambre. En realidad, el cereal del productor es su dinero para el futuro, para cuando tenga que comprar de nuevo todo lo que necesita para poder empezar una nueva campaña. Entonces hay un montón de conceptos que lamentablemente son erróneos, y que entonces cuando sale una medida como esta que dice, bueno, le vamos a dar tantos kilos de fertilizante, que la verdad que para un productor no son demasiados y tampoco los pedimos, parecería que es una medida para que la gente vea que el gobierno está haciendo algo a favor del sector, cuando en realidad la verdad que lejos de esto.
¿Cuál sería una medida beneficiosa para el sector? Ya que no están pidiendo fertilizantes, no están pidiendo un cambio en el dólar MEP. ¿Cuál sería una medida que ustedes digan, sí, si nos ofrecen esto, realmente colaboraría con lo que está pasando el sector? Es sencillo. Las medidas son iguales para todos. Reglas económicas claras. Saber qué se va a hacer, cuándo y cómo, eso es lo fundamental. El tema de las retenciones es un tema delicado que todo el mundo promete en campañas políticas querer sacarlas, que no va a ser tan fácil, pero debería ser un camino hacia la suspensión de las retenciones de forma permanente, no de forma violenta, porque va a ser insostenible, porque el sistema está vinculado, el sistema económico argentino está vinculado directamente a las retenciones en gran medida, y sacarlas de esa manera sin generar ingreso para el Estado, que los necesita, realmente los necesita, porque hay cuestiones que tiene que cubrir, no va a ser algo sencillo, pero debería ser un camino. Después un solo dólar, apertura de las exportaciones y disminución de la presión fiscal. Con esas cosas, no solamente el sector agropecuario empieza a funcionar la economía del país.